Buenas tardes. Esta es nuestra presentación de la solución del reto Modelación de simulación del movimiento, del curso Modelación computacional del movimiento. Somos el equipo número 2 y estamos conformados por Ángela Sofía Pontón, Christopher Pedraza, Joel Alejandro Milla y Eugenia Ruiz Velasco. En Guatemala en 2018, el volcán de Fuego hizo erupción dejando muchas personas muertas o en situaciones lamentables, por lo que con el objetivo de reducir este tipo de incidentes se desarrolló un diseño de un juego para la capacitación de los rescatistas, para que así estos puedan entrar mientras está el volcán activo. Esto debe involucrar datos de alta precisión para así poder definir las áreas de daño, y nuestro reto fue crear una simulación computacional basada en las leyes de física que modele la trayectoria de estos objetos, estos proyectiles, de cómo podrían ser arrojados en caso de una erupción. Para poder hacer una simulación más realista, decidimos investigar datos históricos de una gran variedad de erupciones volcánicas en diversas regiones a lo largo de los años. De estos datos, buscamos cuál era el diámetro de las rocas expulsadas, su densidad y la velocidad y ángulo de salida. Debido a la gran cantidad de datos, decidimos obtener un promedio por categoría para seleccionar los valores que usaríamos en nuestra simulación. Los valores obtenidos fueron 2.41 metros de diámetro, 2.180 kilogramos por metro cúbico de densidad, 233 metros por segundo de velocidad inicial y 56 grados de ángulo de salida. Para las dimensiones de los volcanes, decidimos investigar sobre diferentes países. Buscamos en México y en Chile. Pusimos nosotros la altitud en metros sobre el nivel del mar. El rango de esta altura está entre los 2.500 y los 5.000 metros. Está muy variado por cada tipo de volcán y en su ubicación. También decidimos agregar y buscar la prominencia. La prominencia es desde el origen del volcán hasta el pico. El rango que encontramos está entre los 1.500 y los 3.000 metros. Y por último decidimos buscar diámetro del cráter del volcán. Estos son muy variados entre cada volcán. Encontramos desde 50 metros hasta 700 metros. Y esas fueron las dimensiones que buscamos nosotros en total. La fricción tiene un papel muy importante en la rapidez del lanzamiento, ya que esta igualará la fuerza pero en sentido contrario. La geometría del objeto si es menos aerodinámica, esta reducirá la rapidez, y el coeficiente de arrastre es un número que se usa para medir la resistencia en un medio fluido. ¿A qué me refiero con medio fluido? A aire, agua, entre otros. Y finalmente recomendamos que el coeficiente de arrastre, según la figura, apropiado sería de 0.65. Para esta primera etapa hicimos una lista de las ecuaciones del movimiento de proyectiles, así como también una lista de las variables y constantes involucradas en el tiro parabólico, empezando con las ecuaciones del movimiento. Tenemos las ecuaciones de la posición en X y en Y, en la horizontal y en la vertical, en las cuales es la posición inicial en cada eje respectivo, más la velocidad inicial en ese eje multiplicado por el tiempo, y en Y se agrega un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ya que es aquí en donde hay una aceleración, donde está la gravedad. Para los componentes de velocidad, tenemos la velocidad en X y la velocidad en Y, respectivamente. Igual en Y estamos considerando la aceleración, que es la gravedad, que podemos ver por este lado. Importante mencionar que la velocidad inicial en X se obtiene con velocidad inicial por el coseno del ángulo, y la velocidad inicial en Y se obtiene con la velocidad inicial por seno del ángulo. Tenemos las ecuaciones verticales de cinemática, delta Y, que son los cambios en Y, la velocidad final en Y. Aquí sabemos que podemos encontrar cualquiera de estas variables al despejar, usando álgebra. De este lado tenemos como en el eje X no hay aceleración, como se puede observar pues en estas fórmulas. Igual en Y es la gravedad. Nuestra ecuación de posición del movimiento parabólico, ejemplificado con esta fórmula, cómo obtener la magnitud y el ángulo de la trayectoria. En cuanto a las variables y constantes, tenemos delta X, que es el desplazamiento, T, el intervalo de tiempo, velocidad inicial, que se puede hacer con V sub I o V sub 0, velocidad final, que puede ser V sub F o V, y la aceleración, que es la gravedad, que toma un valor de negativo 9.81. En la etapa 2
nosotros modelamos el movimiento de un proyectil sin considerar las fuerzas de arrastre, solamente considerando la gravedad. Es por esto que la velocidad en el eje X se muestra que es constante y no hay aceleración, porque no hay ninguna fuerza que actúe sobre ellos. Por el contrario, la velocidad en el eje Y no es constante. Esto es porque la gravedad les está siendo afectada. Además, se puede mostrar que en el segundo 16 la velocidad empieza a ser negativa en la velocidad del eje Y. Esto es porque justo antes hubo una máxima distancia horizontal. Esto quiere decir que el proyectil empezó a cambiar de dirección y empezó a descender, significando que la velocidad es negativa por el cambio de dirección, haciendo que el proyectil llegara a 5.500 metros en el eje X. Ya los utilizados fueron el ángulo, la velocidad inicial, la gravedad, los puntos en X y en Y, el tiempo de vuelo, la altura máxima, que en el punto 0 la velocidad va a ser negativa, porque así es cuando baja, y el alcance máximo. Ahora, para los cálculos, pues primero definimos todos los tiempos que fuéramos a usar. Luego, para sacar la X de t, despejamos en la tercera fórmula, pero notamos que en esto no aplica la aceleración porque vamos en el eje X, y en Y de t igual despejamos la tercera fórmula, pero ahora sí va a aplicar la aceleración. Y para Vx de t usamos la fórmula de Vxf menos Vxi, que es final es igual a inicial. Igual para este, y para este nuevamente hace efecto la aceleración. Para esta tercera etapa se nos pidió obtener la gráfica en 2 dimensiones de la trayectoria de las rocas expulsadas por el volcán, considerando la resistencia del aire lineal y el arrastre lineal, usando un método numérico de Euler. Voy a empezar explicando nuestros datos que después se utilizaron en las ecuaciones. Se nos asignaron unos valores iniciales, tales como el diámetro de 7 centímetros, lo cual equivale a 0.07 metros, ya que para usarse nuestras ecuaciones debe estar en metros, la masa en kilogramos de 0.15 kilogramos, que parten con una rapidez inicial, velocidad inicial de 100 metros por segundo, con un ángulo en la horizontal de 50 grados, así como también una altura inicial en Y de 0 metros. Nosotros también asignamos el paso de 0.01 con el fin de tener los valores más precisos, B, que se usa para el arrastre lineal, en el cual se multiplica beta 0.00016 por el diámetro, C para el arrastre cuadrático 0.25 por diámetro al cuadrado, y evaluamos la velocidad inicial en X, velocidad inicial por el coseno del ángulo, o sea, velocidad inicial, que es 100 por el coseno de 50, y para la velocidad inicial en Y, velocidad inicial por seno del ángulo, 100 por seno de 50. En la etapa 3, las fórmulas que utilizamos son las siguientes. Para obtener X y Y en el arrastre lineal y en el arrastre cuadrático, nada más hicimos la fórmula de la posición anterior que queremos obtener más la multiplicación del paso por la velocidad anterior de la posición que queremos obtener. Sin embargo, la diferencia entre el arrastre lineal y el arrastre cuadrático está en las velocidades, ya que en la velocidad lineal, la fórmula que utilizamos la variable b, que considera que el proyectil es pequeño y tiene velocidades pequeñas. Sin embargo, para el arrastre cuadrático, nosotros consideramos la variable c, que considera proyectiles grandes con una mayor velocidad. Otra diferencia radica en el arrastre lineal, que las velocidades que nosotros consideramos son los componentes de la velocidad. Sin embargo, en el arrastre cuadrático, nosotros consideramos la magnitud completa de la velocidad en el instante que le estamos buscando. Ahí es donde radica la gran diferencia entre el arrastre lineal y el arrastre cuadrático. Una vez hechos los cálculos y las gráficas, podemos llegar a la conclusión de que la trayectoria con arrastre no es igual a la trayectoria sin influencia de este. Esto se debe a que la trayectoria sin arrastre fue modelada sin considerar el efecto de la resistencia del aire. Esto conlleva a que la velocidad horizontal sea constante durante la totalidad del tiempo de la trayectoria y que la velocidad vertical esté solamente afectada por la gravedad.
El menor alcance de las otras dos trayectorias se debe a que éstas no despreciaron el efecto de la resistencia del aire, y debido a que el arrastre es una fuerza en sentido contrario del desplazamiento, tanto la velocidad horizontal como la vertical son influenciadas. Por último, es importante mencionar que, debido a que el producto del diámetro del proyectil y su velocidad inicial es mayor a 0.015 metros cuadrados por segundo, el impacto del arrastre lineal es prácticamente nulo, por lo que su trayectoria es muy similar a la que no considera el arrastre, mientras que la trayectoria con arrastre cuadrático sí presenta una mayor diferencia. Para poder sacar las ecuaciones del movimiento, primero sacamos la de la X, que es la suma de fuerzas de X, es igual a masa por aceleración en X. Esta la despejamos, la aceleración en X, y usamos Euler para poder sacar la fórmula. Y igual para la Y, que es la fuerza de las fuerzas en Y. Y igual despejamos y después usamos Euler y así obtuvimos las ecuaciones del movimiento. Antes de empezar a explicar el programa, voy a correr la simulación para que puedan ir viendo la trayectoria del proyectil mientras yo voy explicando. Esto lo voy a hacer usando los datos que nosotros recomendamos. Ok, pues bueno, primero que nada, todo nuestro código está dentro de un ciclo while para que en caso de que el usuario lo desee, pueda agregar otra trayectoria a la simulación una vez que la anterior acabe. El programa comienza limpiando los datos guardados en el área de trabajo y posteriormente preguntando las variables iniciales. Se pregunta utilizando la instrucción input por los valores de la velocidad inicial, ángulo de salida, constante beta y el diámetro del cráter y del proyectil, al igual que el tipo de arrastre que se usará para la simulación. Después, declaramos las constantes y hacemos cálculos como las velocidades horizontales y verticales de inicio. Además, llenamos los vectores con ceros para optimizar que no tengan que estar creciendo en tamaño con cada iteración que hagamos. Posteriormente, configuramos la figura asignándole la longitud de los ejes, que se mantengan los puntos anteriores mientras se va graficando la posición, que tenga una cuadrícula de fondo y el color aleatorio que tendrá el proyectil. Una vez hechas estas configuraciones, nos pasamos a calcular las componentes de la velocidad en función del tiempo. Primero asignamos las condiciones iniciales usando los valores previamente introducidos y calculados. Después, dependiendo del tipo de arrastre que se eligió, se calculan las componentes utilizando el método de Euler dentro de un ciclo que itera desde 1 hasta la longitud del vector de t, el cual va desde 0 hasta el tiempo final con un paso de 0.1. Seguido a esto, nos pasamos a pintar la figura del volcán, la cual tiene que estar antes de que comience la animación de la trayectoria del proyectil. El cálculo de las dimensiones del volcán se hace usando los valores previamente introducidos para que el punto de salida del proyectil corresponda con el cráter del volcán. Ya con todo lo anterior listo, nos pasamos a graficar las posiciones en función del tiempo. Esto se logra usando un método prácticamente idéntico al usado en el cálculo de las velocidades. Un ciclo que recorre la longitud del vector de tiempo va calculando las posiciones del proyectil usando el método de Euler. Dentro de este ciclo también se va graficando punto a punto para que se vea la trayectoria animada y se va modificando la leyenda con las coordenadas y las componentes de la velocidad correspondiente al tiempo graficándose. Además, al final del ciclo se hace una pequeña pausa para que no sean tan rápidas las iteraciones. Cabe mencionar que estamos graficando un punto adicional fuera del área visible de la gráfica para poder asignar los valores de la velocidad como leyenda de esta gráfica. Finalmente, desplegamos todas las variables y constantes usadas para la modelación de la trayectoria del proyectil y le preguntamos al usuario si desea modelar un proyectil adicional. Si ese es el caso, se corre el programa nuevamente y en caso contrario, se termina la ejecución. Al realizar este trabajo, pudimos no solo aprender, sino también usar en un escenario de la vida real los conceptos, las leyes y las aplicaciones de la física, además de entender mejor el fundamento matemático de estas leyes y modelarlas mediante el método analítico. Por otro lado, aprendimos habilidades de investigación, ya que varios del contexto y las variables que utilizamos las buscamos y las entendimos por nuestra cuenta, y además buscamos diferentes funciones para nuestro programa en MATLAB. Por otro lado, aprendimos el método analítico para poder entender el problema y saber cuándo utilizar las componentes aprendidas en clase.
como por ejemplo el método de Euler y las leyes de resistencia, para poder resolver el reto.